¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy hago la lectura del trabajo de Ilan Derek. Espero, Ilan, que esté bien pronunciado tu nombre. A lo mejor es Ilan Derek. Bueno, en fin, no importa. A ver, Ilan. Ilan me ha mandado su Instagram. He estado buscando un poco qué otras cosas tiene en internet, en su página web, etcétera. Y me parece muy interesante. Déjame cerrar aquí porque algo pasó con el photobooth. Eh, y me parece muy interesante hablar de el perfil que me está mandando Ilan. Ilan es pues egresado de la licenciatura de Medios Digitales y Tecnología de Centro, una universidad muy interesante sobre temas de comunicación en México. Y bueno, pues aquí tenemos un primer vistazo del Instagram de Ilan. Y bueno, pues hay varias cosas que platicar y lo primero es contextualizar. Yo creo que el trabajo que está presentándonos aquí Ilan ya es un trabajo bastante maduro, bastante bien armado, muy bien presentado en muchos sentidos. De modo que me parece que la lectura de lo que voy a hacer tuya, Ilan, no es una lectura básica, no es una lectura de alguien que inicia y a quien hay que, pues, impulsarlo en la parte más esencial, más básica, ¿no? Cuando empiezas, cómo se van aprendiendo el lenguaje. Yo creo que aquí esto tú ya lo tienes más que resuelto, tienes un trabajo potente, interesante, muy bien presentado, muy bien armado, con un conjunto de decisiones que me parecen francamente interesantes y creo que la idea de leer tu trabajo, pues ahora es llevarte a un paso adicional, llevarte más allá de donde estás. Tienes una cuenta de Instagram con 143 publicaciones, tienes respetables casi 8,000 seguidores, lo cual pues me parece que está muy bien. Y tienes armada aquí tu página web. Tu página web da cuenta de tus viajes, has estado trabajando en Marruecos, has estado trabajando en Japón, así es que ya le has estado dando la vuelta al mundo y has estado trabajando pues este tipo de fotografía que está pues muy internacional, muy interesante. Bueno, ¿qué puedo comentar de tu trabajo? Pues hay mucho por comentar. Yo creo que lo primero sería, aquí tenemos, también quiero mostrar tu trabajo en tu 500 píxeles, esta cuenta, donde fíjate cómo el tamaño importa tanto. Esta fotografía tuya en Marruecos, que es tan poderosa aquí, en un formato pequeñito, cómo cambia radicalmente y no es tan interesante. Aquí, tu cuenta de 500 píxeles, no sé qué tanto te importe porque igual ya es una cuenta que para ti puede ser no tan importante. Tampoco, a mí lo que me interesa es como ver el contexto de tu trabajo y tu proceso te ha llevado a este punto de ser un fotógrafo profesional, un fotógrafo ya bastante armado. Y entonces, claro, a ti te puede llegar un conjunto de preguntas interesantes que tienes que responder pronto, que es muy bien, ya tienes las herramientas básicas, ya tienes un lenguaje, ya tienes un ojo, ya tienes las herramientas en términos de hardware, ya he visto tu equipo y he visto que de repente traes unos lentes verdaderamente espectaculares, este Canon 50 milímetros f 0.95, que ya es una locura. Y claro, esta conjunción de un gran equipo con un gran ojo, pues ya empieza a verse en realidad un trabajo muy serio. Ahora, quiero platicar de tu trabajo y vámonos rápido aquí a tu Instagram. Y quiero decirte algo. Te felicito mucho, me parece muy bien lo que estás haciendo. Te tengo una noticia muy buena y una noticia que no te va a gustar tanto, que no es tan buena. La noticia muy buena es que tu trabajo en muchos sentidos me parece no bueno, no muy bueno. Yo diría que en algunos casos sí tienes trabajo excelente, trabajo casi te podría decir inmejorable. Que dices, ya, no le puedo agregar o quitar nada. Tengo que decirte que en conjunto tu trabajo tiene espacios para trabajar, para mejorar, porque eso sí es importante, pero sí tienes algunos momentos que están extraordinariamente bien resueltos, donde todo va muy bien. Y aquí, en esto, bueno, pues el siguiente paso esa es la noticia buena, tienes trabajo excelente. La noticia mala es que también sigue habiendo muchísima competencia de fotógrafos excelentes. Es decir, hay muchos fotógrafos excelentes en el mundo. Y aquí la pregunta es, ¿y cómo te vas a distinguir tú de esos fotógrafos excelentes? ¿Cómo vas a hacer para tú estar en estas grandes ligas y cómo tú quedarte con las asignaciones de proyectos? ¿Cómo
cómo, cómo convertirte en un Steve McCurry, cómo llegar a esa otra liga, ¿no? O sea, yo te diría que está muy bien, casi casi yo te podría decir, ah, bueno, pues muy bien, ya estás jugando en primera división, pero pues una cosa es estar en primera división y otra es, no sé, jugar en el Ajax, jugar en el Barça, jugar en el Real, jugar en el Liverpool, ¿no? O sea, sí, puede ser en tu país un jugador de primera división, pero los grandes equipos y además el tener ser un gran jugador en estos grandes equipos, pues es el siguiente paso. Y yo te diría que hacia allá es donde yo te veo, ¿eh? O sea, claramente creo que tú tienes todo a esas alturas del partido, además asumiendo que eres una persona bastante joven para crecer espectacularmente. Y no lo estoy diciendo a la ligera, Ilan. Yo realmente trato de ser muy honesto en las lecturas que hago. Creo que ya estás en un terreno muy bueno, pero sí me parece que tienes que llegar, porque lo puedes hacer, porque estás con la edad y porque tienes los elementos para hacerlo, de tratar de buscar la liga legendaria, la liga donde estás realmente entre las grandes figuras de la fotografía. Porque si esto a tus veintitantos años lo estás logrando, pues déjame decirte, te lo digo en serio, que esto es el comienzo, esto nada más estás empezando. Tienes que trabajar más en algunas áreas para llegar a ese super plus que te cuento. A ver, primer asunto, hay varias cosas que quisiera comentar contigo y aquí sí vale la pena distinguir algo que me haya llamado mucho la atención de tu perfil. Y lo primero es el empleo de encuadres panorámicos. Estos encuadres 16:9 que tienes aquí, típico encuadre HD, que tiene sus pros y sus contras, porque por ejemplo aquí en estos formatos de Instagram tan pequeñitos, pues se ve pequeña la fotografía. Eso no me preocupa tanto, ¿eh? Eso realmente no es tan relevante. Pero ve, este formato 16:9 está muy bien. Sin embargo, algunas cosas de la composición no me están gustando tanto. Algunas cosas muy bien resueltas, pero a ver, vamos a ver esta fotografía. ¿Esta fotografía de qué nos habla? Nos habla de simetría. Recuerda que en el formato panorámico utilizar un encuadre más o menos en medio, tu centro de interés en el punto del centro geométrico, tiene mucho que ver con la simetría. Y este no es un cuadro tan simétrico. Entonces, por qué está aquí esta figura? Me encanta todo, pero la composición me parece un poco peculiar. Vamos a ver. Esta parte de esta historia no me interesa tanto. Vamos a ver otras fotos. Igual, esto igual. No tienes está muy cerca del centro geométrico esta figura, este centro de interés, muy cerca del centro geométrico. ¿Y qué ocurre? Que no tienes un encuadre simétrico. Tú piensas simplemente, vamos a echarle un ojo. Mira, me voy a meter aquí. Piensa en los encuadres de Wes Anderson. Wes Anderson. Le encanta hacer en cine estos encuadres simétricos, poner en el centro al punto de interés. Pero él, ¿por qué lo hace así? Porque le gusta mucho centrar en su encuadre, pero el problema es que siempre hay esta búsqueda por la simetría. ¿Ve? Lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Aquí también, ve este espejo, simetría. Entonces, mucho cuidado cuando tú centras, porque cuando centras, si no tienes estos aspectos de simetría, como en los que está trabajando Wes Anderson, ve esto, este análisis está muy bien, ve cómo aquí tienes esta simetría. Entonces, si no tienes esta simetría y pones en el centro tu sujeto, algo no funciona. Aquí, ¿qué funciona increíblemente bien? La luz está muy bien, tu cámara está muy bien, tu lente está muy bien, el enfoque está perfecto, pero la composición, de nuevo, también aquí no me acaba de convencer mucho. Y ahora te voy a platicar un poco más de eso. Veo que tienes fotografías del metro, del subterráneo. Ya te voy a contar un poquito más de esto, pero mira, también aquí un poco, ¿dónde estás? Y no sé, ahorita te voy a compartir algo que creo que te puede ser útil, pero ¿dónde está tu composición? ¿Dónde estás trabajando en términos de composición? Ahora te voy a contar algo más, pero vamos bien. Por ejemplo, esto me gusta mucho más. Esto funciona muy bien, muy cinematográfico. A ver, la elección de estos encuadres 16:9 me parecen inusuales, pero muy interesantes. O sea, eso de entrada, estas fotografías me las imagino en una puesta en muro y serían espectaculares por el tamaño, funcionarían muy bien. Por supuesto, anclan perfectamente en una pantalla HD, lo cual es muy, muy, muy bueno. Mira, este otro encuadre está un poco peculiar. A ver, vamos a ver. Igual esto ya lo sabes, ya lo has visto en cine, pero simplemente, y además también para los amigos que nos están viendo aquí en YouTube,
pues creo que vale la pena trabajar un poquito algunas de los aspectos básicos de composición. No me quiero extender demasiado, pero sí me gustaría compartir esto. Vamos a ver, déjenme les pongo este PowerPoint de una de mis clases que tiene que ver con esto, con la regla, el método de los diagonales. Cuando uno ya pasó la vida de la regla de los tercios, se pueden hacer más cosas. Y la regla de los tercios, pues ya recordamos que es colocar nuestro centro de interés o nuestro punto de interés en la intersección esta de los puntos. Pero la cuestión es que la regla de los tercios funciona en algunos formatos, pero en otros formatos no funciona. ¿Dónde no funciona la regla de los tercios muy bien? En las fotografías cuadradas de 1:1. En el formato de 35 milímetros todos lo usamos con nuestra cámara reflex y resulta que la regla de los tercios no es un buen formato para el 35 milímetros. Y puedes decir, bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, pues es que no todos los rectángulos son iguales. Vamos a ver, aquí está el clásico rectángulo de la proporción áurea. Pero vamos a dividir en cuadros y vamos a ver cómo si usamos un módulo, lo que se llama el módulo X, y dividimos en una cámara compacta el sensor, nos vamos a dar cuenta que son 4 columnas por 3 renglones, lo que se conoce como un encuadre 4:3, clásico encuadre típico de televisión. Este es más cuadradito, menos alargado el rectángulo. En el caso de una cámara reflex tenemos una proporción de 3:2 y en el video es todavía más alargado, son 16 columnas por 9 renglones. Entonces estos formatos por ejemplo el 4:3 sí se acerca mucho a la regla de los tercios y funciona muy bien con los puntos áureos, pero las cámaras reflex y el video HD no funciona bien. Entonces vamos a ver qué ocurre también con estos formatos súper alargados, anamórficos, etcétera, del cine. Bueno, pues la regla de los tercios ahí no va a funcionar. Este tipo de formatos no va a funcionar bien la regla de los tercios. Entonces es donde funciona mucho mejor el método del rabatment o rabattement o bueno, no sé si, este método que se utilizó mucho en la pintura. ¿Y cuál es el punto? Bueno, pues evitar poner el centro de interés, el punto de interés en el centro geométrico porque resulta que es demasiado estable y la idea es alinear el punto de interés en cualquier punto de las diagonales. Vamos a trazar a 45 grados una diagonal y ahí, en esas diagonales, aquí es donde podemos colocar nuestro punto de interés. Puede estar hacia el cuadro, pero no en el centro, siempre alejándose un poco del centro. Y aquí no estamos en la regla de los tercios, pero nos va a funcionar como un encuadre más dinámico. Cuando estamos en esta primera parte funciona bien, pero la cosa se pone mucho más seria cuando tienes un encuadre panorámico, un 16:9. Y entonces aquí la clave no es trazar una diagonal desde esquina a esquina. Ojo, no es eso. Es a 45 grados. Y tú puedes ir generando tantas diagonales como tú quieras. Aquí, aquí, etc. Y entonces tú puedes colocar tu punto de interés en cualquiera de esas zonas. Vamos a ver, por ejemplo, en 35 milímetros, igual generamos esto, y si ponemos otro, vamos a tener otras diagonales. Entonces, ojo porque de nuevo, no estamos yendo aquí de esquina a esquina. Está a 45 grados y podemos colocar a una persona aquí, otra aquí, etc. Entonces, te voy a enseñar algunos ejemplos de método de las diagonales que se usan mucho en diseño gráfico. Por ejemplo, ve típicos ejemplos de la regla de las diagonales. También en la pintura se utilizó mucho este método del rabatment. Y te voy a enseñar algunas fotos que he hecho porque las hice pensando en el método de las diagonales. No es que después las aplicara, sino que mientras lo estaba haciendo pensé en las diagonales. Ve, por ejemplo, este tema de las diagonales. Aquí en este formato elegí un formato 1:1, un formato cuadrado, y ve cómo las diagonales van volviendo muy dinámica la composición, que de otra manera podría ser muy aburrida. Y aquí creo que en este formato cuadrado puede dar una imagen mucho más dinámica, mucho más interesante que si solamente trabajas con la clásica regla de los tercios. Ve, esto no está en la regla de los tercios. Aquí el Super Porky no está alineado con la regla de los tercios, sino está alineado con las diagonales. Ve también la escalera. Entonces es una manera de pensar, es una manera de pensar la fotografía. Al principio cuesta un poco de trabajo, pero conforme vas teniendo la mecánica, las vas leyendo en tu encuadre. Y esto me parece que es una buena herramienta para poder trabajar en estos formatos inusuales, formatos cuadrados, pero también en el formato que tú estás trabajando de formatos panorámicos. Entonces,
Creo que esta puede ser un elemento que te puede ser de interés. Ve, aquí estamos en unos formatos panorámicos, por ejemplo, y ve cómo en el formato panorámico nos va a funcionar bien el uso de esta posibilidad discursiva de las diagonales, ¿no? Ve las diagonales. Te voy a enseñar otro ejemplo de un trabajo que hice con huicholes, con los Wiraritari, pensando también de nuevo en la regla de las diagonales, ¿no? Siempre pensando en cómo hacer que tu encuadre resulte mucho más interesante a través de la posición de los sujetos. Aquí no hay regla de los tercios, pero sí estoy trabajando en un método de composición donde las diagonales tienen un sentido. Entonces, bueno, pues dicho eso, yo creo que aquí se podría aprovechar mucho en tu fotografía esta posibilidad de las diagonales. Te puede dar un eje discursivo más interesante donde vas a poder trabajar otros asuntos, otros temas y que te van a permitir nuevas posibilidades. Entonces piensa, muchas de estas fotografías de esto que bien funciona y funciona muy bien, entre otras cosas, porque si la piensas en la regla de las diagonales, viene muy bien. Vamos a ver alguna otra. Esto está bien, pero está demasiado en el centro geométrico. Esta misma composición siguiendo el método de las diagonales hubiera resultado diferente. No digo mejor, simplemente te digo, piensa cómo estas fotografías y estos encuadres hubieran cambiado si hubieras trabajado el método de las diagonales. ¿Ve? Demasiado centrados. Entonces, y especialmente aquí el tema de la ley de la mirada no funciona exactamente bien. Ve, por ejemplo, esto me gusta mucho. Esto sí funciona muy bien. E incluso este descentrado funciona bastante bien. Entonces, bueno, aquí ve, por ejemplo, aquí sí es muy simétrico el encuadre. Entonces esto va funcionando bien, ese encuadre natural. Y de nuevo, aquí en todos estos casos, tu fotografía te puede adquirir un lenguaje interesante. Ve, aquí tienes una diagonal, pero también en términos de ley de la mirada, estás demasiado cerca a la mirada de esta orilla. ¿Qué hubiera pasado si hubieras trabajado hacia acá? No es que hubiera sido, o sea, son las posibilidades que puedes ir explorando. Aquí hay cosas que funcionan muy bien. La luz, por supuesto. Ve esta persona incluyéndose en el cuadro, muy bien. Entonces hay mucho trabajo que está muy sugerente, muy interesante. Ve cuál es por ejemplo, aquí, el sentido de estar centrado. ¿Cómo funciona esta decisión? Puede convertirse en un encuadre un poquito estático, pero eso depende de ti, depende de qué quieras decir. Cuando veo tus fotografías recuerdo mucho el trabajo de Saul Leiter, o Saul Leiter, como le quieras llamar, ¿no? Estos, ¿cómo se llaman? Eh, Desenfoques, esta lluvia, trabajo a color. Este trabajo me encanta. Si no lo conoces, pues échale un vistazo a Saul Leiter porque vas a ser más consciente de algunas influencias y demás. Pero a mí me gusta mucho la obra de este fotógrafo. Y aquí incluso incluí una pequeña, si no me equivoco, una pequeña biografía. Porque siempre es interesante que vayas viendo este trabajo, ¿no? Trabajo como el de William Eggleston, de Stephen Shore, pues es obligado. Tú has trabajado algo en el metro, échale un vistazo sin duda al trabajo Subway, lo puedes encontrar en mi blog, métete a oscarenfotos.com y métete a ver esta obra en los subterráneos de Bruce Davidson. Poderosísimo, un trabajo increíble, con el cual vas a encontrar confluencias, donde vas a encontrar cosas que te van a gustar, cosas que te van a chocar, porque es un libro, bueno, es un libro, sí, se publicó, es un trabajo con muchísima fricción, el trabajo de Bruce Davidson. No es un trabajo preciosista, es un trabajo muy expresivo, pero muy, muy interesante. Entonces, bueno, de estas cosas, pues tú ve obteniendo influencias, ve dejándote influir, ve quitando cosas, ve diciendo, no, pero esto a mí no me gusta, etcétera, porque ahí vas a ir adquiriendo tu lenguaje, ve. Aquí va funcionando muy bien cómo ir combinando estos elementos. Y yo creo que una palabra clave y la que quiero transmitirte es sofisticación. Tu trabajo lo tienes que ir volviendo cada vez más complejo, más sofisticado, muy importante. Tu trabajo fotográfico en términos unitarios, por foto, cada cuadro fotográfico me gusta mucho, va funcionando muy, muy bien, pero está un poquitín desarticulado. ¿Qué significa eso? Que valdría mucho la pena que ya fueras trabajando una obra fotográfica trabajes una obra fotográfica ya
con un storytelling, con una narrativa. Aquí te va a servir mucho el cine. Creo que vale mucho la pena que tú ya vayas trabajando más allá del cuadro fotográfico unitario y que puedas empezar, mira, por ejemplo, aquí tienes historia, 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 historia. Esto ya va bien. Igual y es como estoy viendo tu Instagram, ¿eh? O sea, a lo mejor ya tú ya estás trabajando historias, pero lo veo también en tu página web, ¿no? Solamente como unas ubicaciones geográficas, como temas. Y eso está bien, eso es un campo semántico, esta es una manera de articular el trabajo, ¿no? Marruecos, pues muy bien. Pero hay otras maneras de articular tu trabajo. De hecho, en la Fundación Pedro Meyer voy a dar un taller sobre edición fotográfica, sobre articulación de obra fotográfica. Yo creo que te puede servir mucho y gustar mucho. Ojalá que si te interesa, métete, búscalo pronto. Voy a estarlo promoviendo en mi página web y en otros lados. Y esto te va a servir para este mismo trabajo que ya tienes, que está funcionando muy bien. A ver, por ejemplo, Marruecos, pues muy bien. ¿Y qué pasaría si dijéramos, vamos a articular miradas de diferentes países? Japón, miradas en Marruecos, miradas en diferentes espacios, ¿no? Geográficos. Aquí tienes París. Entonces, ¿cómo ir trascendiendo a la parte de la articulación geográfica, la articulación cronológica? ¿Cómo ir trabajando más los diferentes temas que se van metiendo en tu foto? Esa es una parte, eso es el trabajo a posteriori. Pero yo también te recomiendo que vayas pensando qué temas vas a ir desarrollando en un trabajo. No se trata nada más de ir a París y capturar fotos maravillosas, porque ahora estamos en un momento de la fotografía donde la construcción de estos discursos, la construcción de estas historias y la construcción de estas reflexiones se pueden volver cada vez más interesantes y eso te va a distinguir de manera muy poderosa porque lo que voy a decir suena muy duro, ¿eh? No me lo tomes a mal, ¿eh? Es una foto linda, pues hoy por hoy casi cualquiera con un buen equipo la puede hacer, pero la pregunta es cómo ir dotando estos cuerpos de obra con un sentido, con un significado, cómo volverlos más complejos. ¿Qué pasa cuando tu fotografía ya no se trata nada más de que viste este vapor interesante frente a un edificio, sino que tu fotografía es una reflexión sobre el vapor frente a las construcciones? Y ya no se trata nada más de una foto, sino que vas encontrando temas que vas desarrollando a lo largo de tu trabajo fotográfico. También cosas como cómo puedes llevarlas todavía más lejos, cómo pueden mejorar estas fotos. Estas fotos me gusta mucho, funciona muy bien. Y esta cámara baja va muy bien, pero tendrías que llevarla al extremo, llevarla al ojo de gusano para que sea todavía más extrema el punto de vista. Esto funciona bien y me gusta mucho, pero la ley de la mirada aquí no está funcionando bien, tendría que estar nuestro punto de interés aquí, no sé, a ver, yo creo que cada quien va tomando sus decisiones. Esto muy Stephen Shaw, muy William Eggleston, me gusta, sin duda. Esto muy Saul Leiter, muy bonito, muy bonito. Pero aquí, bueno, pero eso ya lo hizo Saul Leiter, y esto ya lo hizo Eggleston, y esto ya lo hizo Stephen Shore. ¿A dónde lo vas a llevar tú? ¿Cómo vamos a hacer para que se vea una fotografía y de inmediato digas, wow, esta es una foto de Ilan Dirk? Hay cosas muy buenas en tus fotos, cosas muy interesantes, cosas que me gustan mucho. Y yo creo que siendo un fotógrafo joven, estás en el momento justo de dejarte influir, de experimentar, de copiarle a algunos y copiarle descaradamente el trabajo a algunos fotógrafos para ir encontrando tu estilo, tus temas, para ir hurgando dentro de ti mismo, porque aquí estás asomándote al mundo, estás viendo hacia afuera, es la típica fotografía ventana de la que hablaba John Tchaikovsky. Y, ok, esto está muy bien. Entonces, y ahora, ¿hacia dónde vas a ver tú? Hacia adentro. Eso está muy bonito. No es extraño que tengas tantísimos likes. Creo que tienes 3,000 personas que les gusta esta foto. Pues sí, está muy bien. Ok, ahí ya tienes claves de qué es lo que funciona bien. Aquí 2,000 personas, muy bien. O sea, eso está funcionando muy bien. Ahora, yo creo que el tema de si tienes muchos likes o pocos likes, pues es menos relevante a preguntarte qué quieres tú decir. Porque tus fotos están funcionando bien, a la gente le gustan. Eso me parece muy bueno. Esto ya te va dando una validación de que vas por buen camino, de que no solamente vas por buen camino, vas por un excelente camino, pero necesitas más. ¿Por qué necesitas más? Porque siempre va a estar uno insatisfecho. Bueno, pues no, porque uno de los trabajos que tiene un mentor, y que tienen estos videos es llevarte a más. ¿Por qué? Porque si puedes más, ¿por qué conformarte con menos? ¿Por qué si puedes convertirte en un fotógrafo súper relevante,
llegar a estos momentos pues legendarios. ¿Por qué no hacerlo? Freddie Mercury lo hizo. Freddie Mercury dijo, seré una leyenda cuando no era nadie y se lo propuso. Yo creo que tú sí tienes madera para llegar de verdad a alturas enormes. Pero las alturas enormes, Dylan, no son nada más tener una super cámara, que tienes una cámara magnífica, y un super lente, que tienes lentes increíbles, que tienen muy buen ojo, vas muy bien, pero también es ir hurgando más a fondo dentro de ti. Estas fotos están muy bien, pero les está faltando una pequeña cosa que se llama fricción cognitiva. Son fotos que están en lo plástico muy bien logradas, pero les falta ese rechinido que va detrás. Por ejemplo, fotógrafos que tendrías que echarle un vistazo, que son muy importantes. Joseph Kudelka. Prácticamente no he conocido a ningún fotógrafo importante contemporáneo que no haya sido influido por Joseph Kudelka. Entonces, Kudelka es uno de estos grandes dioses de la imagen, a los cuales hay que preguntarse por qué sus fotos son tan poderosas. ¿Cómo es que Kudelka ha logrado pasar de la anécdota de la fotografía linda a la fotografía legendaria? ¿No? O sea, checar este tipo de trabajos, irte a fondo, ver el trabajo de estos grandes, grandes dioses de la fotografía, te va a ir dando ideas, te va a ir inspirando, te va a ir moviendo hacia esa arena, porque te lo digo en serio, porque lo puedes hacer, porque puedes llegar a eso, considerando la edad que tienes, considerando la vida fotográfica que tienes. No me lo tomes a mal y te lo digo con aprecio, eres un fotógrafo joven, qué bueno, o sea, eso me da mucho gusto porque significa que tienes muchos años por delante para trabajar, para afinar esta mirada, que si estos resultados los estás haciendo en esta edad, pues yo no me quiero imaginar qué vas a lograr cuando tengas 40, 50, 60 años, ¿no? Porque tiene que madurar tu mirada, la parte plástica está bien resuelta y tienes que encontrar tu lenguaje, hacia dónde vas. Y yo creo que gente como Kudelka te va a servir, gente como Graciela Iturbide te va a inspirar enormemente. Yo creo que hay que buscar estos referentes, estos maestros de súper primera línea para trascender la foto de decir, ¿esta qué foto? Es una foto muy linda, ¿no? Esta foto del niño ahí dormidito en Japón. Está muy bien, pero es una foto a la que le falta fricción, a la que le falta este, esta textura, este ruido, a ver, y otra cosa, ¿no? Tienes que ir tratando de trabajar en tu fotografía. La foto digital puede ser muy estéril, demasiado precisa. Yo sé que en Estados Unidos les gusta mucho la estética tack sharp, ¿no? Esa estética donde todo es neuróticamente perfecto. Pero también piensa que una parte grande de que una fotografía funcione, por ejemplo, esta foto, tiene que ver, a ver, déjame ver si la puedo hacer más grande, creo que no me deja, o sí. Tiene que ver con la grasa, con el ruido. Aquí estás emulando una película analógica, se ve increíble, ¿no? A ver, tú estás trabajando súper bien en color, Ilan, perdón. Pero pues igual y a lo mejor también es el momento de plantearte trabajar un rato, buen rato, en blanco y negro, ¿no? Porque el color es una capa que ya estás dominando, que ya te funciona. Piensa siempre salirte de tu zona de confort, de verdad, empújate. Siempre sal de la autocomplacencia, porque eso es lo que te va a hacer crecer como fotógrafo, crecer como artista, crecer como un creador visual, proponer cosas, ¿no? Acuérdate que hacer foto de calle no es nada más hacer una foto de una persona caminando. Revisa las fotos de Brassai, ¿no? Por ejemplo, las fotos del París de noche de Brassai. ¿Qué hizo Brassai en el París de noche que hace que sus fotografías, tantas décadas después, sigan prevaleciendo? ¿Qué usó Saul Leiter como para decir, wow, o sea, qué fotografías que todavía con lo que vemos hoy siguen saltándonos, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente, piensa ve las fotos de Bruce Davidson y ve esta foto tuya y ve en qué se parecen, en qué son distintas, dónde tienes confluencias, dónde tienes divergencias. Eso te va a ir haciendo explorar, encontrar soluciones diferentes. Esto me recuerda muchísimo, está muy bien, me gusta, pero piensa por ejemplo Walker Evans Text, a ver si lo vemos por aquí. Esto lo hacía mucho Walker Evans, le gustaba mucho. También ay, perdón, William Klein también hacía un poco esto y le gustaba mucho. Tú ve, por ejemplo, déjame ver, ahí está, ¿no? Los típicos letreros de estos le gustaban mucho, mucho a Walker Evans. Déjame ver si encuentro el que te quiero mostrar. A ver si anda por aquí en Google Images.
Creo que no lo veo, pero bueno, no importa. O sea, lo importante es también la relación de los... esta es la que te quería enseñar. Esta de Times Square. Ay, le hubiera puesto Times Square desde el principio, perdón, así no te hago perder el tiempo. De esto está muy emparentado con lo que estás haciendo tú aquí. Y está muy bien. Ve, aquí agregas, así como lo hizo en su momento William Klein, estás agregando color y además estás agregando este reflejo. Eso está muy bien. O sea, ve cómo un trabajo de lo que hacía Walker Evans puede irse estirando, haciendo más complejo, haciendo más interesante. Y esto es una parte que yo creo que a ti te puede ir funcionando muy, muy bien. Creo que tienes mucho con qué trabajar. También es necesario eliminar las fotografías que tú sientes que no son tan poderosas, tan interesantes, etcétera, e ir trabajando. Entonces, bueno, Ilan, pues espero que te haya servido esto que te estoy contando, esto que te platiqué durante este video, y ya te iré ayudando poco a poco con tu tesis, que me hiciste el favor de compartir, que quieres que te ayude con eso, me dará muchísimo gusto porque sin duda el que vayas profundizando también en la parte intelectual de la fotografía va a ir dotando a tu fotografía de algo más allá de la capa visual, que la capa visual es muy buena y te está funcionando muy bien, pero también está la capa discursiva, la capa de la indagación, la capa del concepto. Entonces, bueno, pues puedes ir generando conceptos brillantes, brillantemente ejecutados, y eso va a llevar a tu fotografía a otras escalas. Creo que tienes muchísimo hacia dónde crecer. Te felicito mucho, me gusta mucho tu trabajo. Hay un margen para, esto es como, piensa como si fuera una especie de trampolín, ¿no? O sea, estás muy bien, pero puedes estar todavía mucho mejor. Te voy a decir lo que me dijo alguna vez alguno de mis tutores, que es, eh, Ilan, sabes mucho, pero tienes mucho por saber más. Puedes mucho, pero puedes todavía más. Has hecho mucho, pero puedes hacer todavía más. Y en esa lógica te animo a que sigas trabajando muchísimo, a que sigas viendo mucha fotografía, haciendo mucha fotografía, experimentando, corriendo riesgos, saliendo de tu zona de confort, inventando y haciendo loqueras. Y yo creo que estás en el terreno y en el momento para poder hacerlas. Date el lujo de hacer fotografías como si nadie las fuera a ver. Experimenta y sobre todo, muy importante, piensa en una visión. ¿Qué te gustaría ver? Y entonces utiliza las reglas en función de eso que tú quieres ver y no al revés. No pienses en términos de qué recursos tienes en este momento y cómo los empujas hacia algún lugar, sino qué necesitas hacer y qué quieres hacer, y entonces trabajarás todas las herramientas para llevarte hacia ese punto. Bueno, pues un abrazo. Si a alguien le interesa que le eche un vistazo a su portafolio, etcétera, pónganmelo en los comentarios y pues hasta la próxima. Chao.